Pues Sí, sí. tenemos allí, si hace falta presentarlos, que yo creo que no, pero bueno, por si acaso tenemos ya a Juan Samu, luego está Fernando Blanco, Francis Tercela y Iván Coelho. Y la verdad que la primera pregunta que tenía para la mesa se me va un poco porque yo pensaba que el título era diferente, pero pensaba que era algo así como dibujando el sueño americano o algo así, es no sé qué de los grandes iconos, pero bueno, da igual porque la primera pregunta que os voy a hacer es si de verdad cuando vosotros erais chavaletes que emborronabais cuartillas, me imagino, y luego más adelante cuando empezasteis a pensar, hombre, pues a lo mejor... sí que me puedo dedicar a esto de dibujar. El sueño, o sea, el trabajar para Estados Unidos, ¿era ya un sueño, era una meta o era algo que, una entelequia que veías esto no va a ser posible y tal? Empezar como queráis y luego vamos hablando, si queréis alguno del público intervenir en cualquier momento, pues ya sabéis. Y Empieza tú, va. Pero Juan, aquí no te hace calor, Si empiezo un poco... Cuéntanos tu vida. A contar la vida. Pues nada, yo qué sé. Pero después de nacer, o sea, no Después desde de el principio del todo. No. Pues nada, yo empecé a estudiar simultáneamente con el compañero Iván Coello. Coello, ¿no? Por favor. Bien. Y nada, pues allí te motivas, tienes un poco los mismos gustos que tus compañeros a nivel de... También puedes decir dónde estudiamos. Ah, sí, bueno, una escuela de cómic. Eso es. Tiene más sentido ahora. Bueno, somos de Barcelona, Iván y yo, entonces estábamos en la JOSO de Barcelona. Y bueno, ahí había un poco como una especie de bandos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y estaba el bando más europeo y el bando un poco más de superhéroes, como más americano y tal, ¿no? Y entonces yo con el compañero pues coincidíamos que nos gustaba más el rollo más flipado, más superhéroe, más manga, todo ese rollo así más de aventura y eso. Y más tíos musculosos, tías buenas y como más estereotipado todo, vamos. Y ahí pues vas un poco seleccionando tus colegas y de a quién quieres coger las cosas y de a quién te quieres parecer o qué ritmo quieres llevar de trabajo, sobre todo, que eso es importante. Y a largo plazo, pues la vida te da la hostia de que si eres pobre, pues te tienes que buscar la vida de como sea para poder pagar las cosas, ¿no? Y te pones a trabajar de otra cosa que no tiene nada que ver con dibujar, etc. Y yo acabé en correos. Y me puse a trabajar de correos, de cartero, que algunos ya lo sabréis, algunas ya lo sabréis. Y estuve mucho tiempo alternándome el tema de trabajar de cartero con dibujar por las tardes. Yo trabajaba por la mañana y dibujaba por la tarde. Y nada, ahí empezó mi aventura de empezar a decir yo esto me lo tengo que creer, tengo que dejar de repartir cartas, tengo que dejar de ser Peter Parker y ser por la mañana cartero y por la tarde dibujante. Y luego pues empecé a mandar cosas, a Salón del Cómic de Barcelona sobre todo asistía a todas las entrevistas de editores extranjeros, conocí a gente, americanos y tal, y ahí pues mandaba pruebas y todo el rollo. Los colegas también me decían vas bien, créetelo, y al final pues empezó a salir algunos frutos que al final más adelante pues fueron a más, y ahora ya he empezado a poder decir voy a con excelencia y me dedico a dibujar. Y ya, bueno, ahora estoy haciendo Black Panther, he acabado justamente ahora y estoy súper contento. Y ya está. Estás pegado, cacho. Bueno, pues yo empecé a pensar en esto de los cómics como una salida profesional a eso de finales de los 90. Entonces me pilló justo el post-ocaso de las revistas de cómic de los años 80 y primeros 90. Y claro, yo había crecido leyendo estas revistas y pensaba que eso podía ser una salida profesional en mi ingenuidad, y de repente todas estas revistas cerraron y no había nada, o sea, que yo un erial. Pero bueno, pensé, bueno, empezaban a asomar iniciativas como Camaleón, la línea Laberinto en Planeta y tal, y pensé, bueno, igual se puede vivir de esto, yo qué sé, vamos a probarlo, ¿qué tal? Y bueno, mientras trabajaba en imprentas y demás y cosas de estas para sobrevivir, haciendo diseño gráfico, de todo un poco. Y me acuerdo además que estaba compartiendo estudio en esa época con Jesús Saiz,
y tenía una entrevista de trabajo para una fotocomposición para hacer, pues eso, divertidas tarjetas de visita y cosas de estas. Y me pegué toda la noche pensando, esto no me gusta, no quiero hacerlo. Y al final me levanté por la mañana y bajé a una cabina, porque entonces no había móviles, había cabinas de teléfono, y cancelé la entrevista y dije, me voy a dedicar a los cómics. Y bueno, y de chiripa salieron las cosas, porque ahora lo piensas con perspectiva y dices, joder, qué inconsciencia era a mí. Pero bueno, empecé pues eso, haciendo fanzines con Jesús Saiz, con David López, Javier Espina, y ahí desde Zaragoza, y nos juntamos unos cuantos, montamos un fanzine, nos plantamos en Barcelona con nuestro stand y bueno, pues empezó a funcionar la cosa. Conseguimos un acuerdo de distribución con Camaleón. Y oye, ahora parece raro, pero vendíamos 500 o 600 ejemplares de un fanzine, cuando ahora muchas novelas gráficas venden eso, ¿no? Pero bueno, era otra época, dentro de que no había sitios para publicar, pues sí que había hambre de cómic, y eso lo demostraba la efervescencia de fanzines que había y que se vendían, ¿no? Y mira, eso nos sirvió de tarjeta de presentación para publicar. Todos los que salimos de allí pues acabamos publicando en Planeta, en Camaleón. Y con el tiempo pues nos topamos con un agente, David Macho, que estaba empezando y nos lo presentó el que era editor entonces de Planeta, que era amigo nuestro, Jaime Rodríguez, lo habíamos conocido en la época de Camaleón. Nos dijo, mira, este chaval va a ir a San Diego, que llevar gente y tal, y ¿por qué no probáis? No perdéis nada. Y dice, no sé si esto va en serio, si realmente tiene alguna posibilidad de sacar algo, pero tampoco perdéis nada. Y mira, salió la cosa. Y a partir de ahí empezamos poco a poco a tener goteo de trabajo y bueno, y hasta ahora. Bueno, ya la historia es mucho más larga, pero no quiero aburrir, porque me voy a limitar a lo que es el sueño, ¿no? Sí, sí. No, a mí me ha hecho gracia una cosa que has dicho, y sí, es verdad. O sea, yo tenía 6 años y pensaba, uy, esto de dibujar cómics es una entelequia, que es la típica palabra que piensas cuando eres niño. No, la verdad es que mi carrera ha sido muy paralela a la de Fernando. De hecho, hasta nuestro primer cómic lo publicamos el mismo mes. O sea, y sí, o sea, y al igual que ellos, aunque varios años antes, yo entré en la escuela de Comijoso, pero bueno, paralelamente, pues tus padres te dicen, no, hay que unos estudios de verdad, y me hice delineante y hasta fui a la universidad. O sea, es una cosa muy... Y trabajé delineante unos años, pero pensaba que era una mierda, no me molaba nada. Y nada, iba haciendo pues fanzines, al igual que ellos estaban en el 451 grados, yo estaba en el Amaníaco, también vendíamos unos 500 600 ejemplares. También hice, lo dicho, el primer cómic para Camaleón, que se publicó el mismo mes, y es cuando nos conocimos. Y acabé por otro medio conociendo al mismo agente, que empezó a movernos cosas, y empezó un goteo, y al igual que él, que aunque no lo ha dicho, en los principios de nuestra carrera fue alternando entre dibujante y entintador, hasta que bueno, ya vas mejorando, te vas haciendo un huequecillo y vas teniendo una carrera con altibajos, como todas las carreras, y hasta aquí. Es así más un resumen de lo que ha dicho él, pero con entelequia. Uf. Tú tienes el tuyo. Sí, yo tengo el mío. Un resumen con la tontería de 20 años. Sí, o sea, un resumen de si contamos... 20 años de carrera. Sí, mi primer cómic fue en el 98. En el 98. Un año. Cállate un momento, hombre. Si contamos la época de la fanzine, bastante más. O sea, más, claro. ¿Ya? Nada, ya puedes. Bien. Gracias. Deja a los señores mayores hablar, hombre. Qué asco de gente. A ver, pues a ver, en mi caso, espérate que piense un poco. Yo de pequeño quería dibujar. Yo sabía que quería dedicarme a dibujar, o sea, que fuese mi trabajo dibujar en general. No sabía si eran cómics, yo quería dibujar simplemente. Y entonces, gracias a haber ido a la escuela de cómic, conocí cómo funcionaba el mundillo y ya lo pude relacionar más con un trabajo de verdad, porque claro, faltaba... En mi época, y supongo que también en la vuestra, si no tenías relación con gente del medio, no tenías ni idea de cómo funcionaba. Tú podías hacer ideas vagas de cómo podía ir y tal. Y yendo a la escuela de cómic, acababas conociendo gente que se dedicaba a esta profesión, te decían, pues esto funciona de esta forma, porque era complicado verlo como un trabajo de verdad. Yo no sabía cómo explicar a mis padres cómo funcionaba, cuándo iba a cobrar, por qué se cobraba, ¿sabes? Si era cada mes, si tenía que hacer tantos trabajos, o sea, tantas páginas y tantas cosas. No había forma de medirlo hasta que no conocía gente
en la escuela, porque aparte de aprender a dibujar, también estabas abierto a experiencias con gente del medio. Y ahí fue donde empecé a pillarle el gustillo y ya empecé a orientar mis ganas de dedicarme a dibujar laboralmente hacia el mundo del cómic, porque yo de joven quería, para cualquier cosa que tuviese dibujos me flipaba, ya sea en videojuegos, ya sea películas, ya sea cualquier cosa, yo quería dibujar en general. Y ya pues lo orienté un poco al cómic, aparte pues como me gustaba mucho Spider-Man y era un poco donde nacieron Spider-Man y Venom, que son los personajes que más me gustan, y uno de ellos lo estoy dibujando. Chicos, está Venom en las tiendas, ¿vale? ¿De acuerdo? Tienes que comprarlo, que está muy bien. Y nada, entonces ya lo pude orientar a eso y bueno, pues el camino, pues pasaron muchísimas cosas que eso dan para otra charla, pero al final todo ha ido bien, ¿no? Yo creo que sí, está digamos, lo estoy disfrutando bastante. Así que, mira. Bien, para algún dibujante en ciernes que haya en la sala o que luego vea el vídeo cuando el amigo David lo suba a internet y todo esto, ¿qué recomendaríais para alguien que está empezando y que quiera dar ese paso al mercado americano? Porque hay gente, por ejemplo, hoy citabais tener un agente, otra gente piensa que a lo mejor es mejor no tenerlo, no sé. ¿Qué recomendaríais para dar ese paso con posibilidades de triunfo? Dibujar. Lo primero, dibujar mucho. Eso es. Sí, bueno. No, a ver. Tú sacapuntas, tío. Sí, no, One more time. quieto. Sí, Parece que hay vale. polter. No, mira, pues sí, o sea, lo primero es dibujar mucho, ser muy autocrítico, sobre todo ser muy autocrítico. Y sí, o sea, hoy en día, o sea, pueden no necesitar a gente. A lo mejor cuando Fernando y yo empezamos era más complicado porque Internet apenas empezaba a aparecer. Sí, es verdad. Suena a viejunos, ¿no? Hostia, Pero pasaban los dinosaurios por allí. ¿No? íbamos al cole en dinosaurio, tío, o sea, es acojonante. No, pero es eso, o sea, estábamos en un momento que las revistas, lo que era el mercado español había muerto. Como quien dice, el mercado español que pagaba bien. Teníamos Camaleón, El Laberinto y poco más, ¿no? Camaleón y pagar no son cosas que se relacionen. No, o sea, sí, te pagaban tanto por un cómic como por una página cobramos ahora, o sea, era algo... Sí. Claro, entonces sí que necesitabas encontrar una persona que tuviese los contactos para mover tu trabajo. Hoy en día, con Internet y las redes sociales, pues te puedes lanzar directamente. Sí que va bien estar en contacto con profesionales que te puedan guiar un poco en el que hacer. O si quieres, pues bueno, delegas en un agente, que, pues como puedes delegar en un gestor, o puedes delegar en quien sea que te lleve según qué cosas. Aún así, no hay que tener en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta que un agente no te lo hace todo. Es que tienes tú también que moverte un poco y a veces hasta pelear con el agente para ir tú por la línea que quieres. Pero bueno, nada más, no sé, vosotros. Bueno, en mi caso, que empecé como agente, pero ya llevo 7 años sin él. No, sí, pero ¿qué le dices a las nuevas generaciones? Sí, pues eso. En este caso, yo recomendaría primero probarlo por tu cuenta, sobre todo si tienes soltura a la hora de las relaciones sociales. Si no, pues siempre tienes los agentes ahí, pero por lo menos inténtalo por tu cuenta. Y luego otra cosa que creo que es importante señalar también es que ahora mismo es un momento relativamente fácil para llegar y publicar en Estados Unidos. Realmente hay muchas editoriales, hay muchas oportunidades, pero realmente es un mercado bastante depredador de autores y que busca siempre carne joven, y lo importante no es meter cabeza y empezar a publicar, sino aguantar los ritmos de entrega y mentalizarte que vas a tener que trabajar como un hijo de puta, vamos, todos los días de la semana y que te van a forzar y te van a apretar las clavijas para ver si realmente eres capaz de aguantar ese ritmo. Entonces, ahora mismo es una máquina de destrozar novatos, sí, literalmente, o sea... Están empezando gente nueva prácticamente cada mes y muchos de ellos desaparecen porque es que no aguantan el ritmo. Y en ese sentido, además, cada vez se paga menos y es un mercado muy despiadado. Entonces también hay que saber dónde se va a meter uno. No quiero ser pesimista porque también es súper chulo y me encanta, pero quiero que también... No quiero ser pesimista, pero es una mierda, ¿no, hombre? No es una mierda en absoluto. O sea, si consigues aguantar el tirón, luego también... tienes una situación mejor para poder plantearte esto no lo hago, sí, esto no lo hago, ¿no? Pero es eso,
De todas formas, es que es eso, ahora mismo el mundo laboral, ¿dónde no es una mierda? O sea, es que sencillamente el cómic es que no es ajeno a todo lo que sucede en general en el mundo laboral, ¿no? Sí, es como un reflejo de la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Hostia, qué profundo. De repente tienes un vozarrón. Sí, ¿verdad? Pues claro, es un poco eso lo que dice Fernando, que como está toda la maquinaria ahora así como va el tema laboral, pues ahí porque no va a pasar también lo mismo, evidentemente, sí. Pero bueno, yo lo que diría para las nuevas generaciones como consejo para hacer superhéroes, si es que hablamos de superhéroes, ¿no? Bueno, para entrar al mercado americano en general, creo. Mercado americano, yo desde mi experiencia, yo creo que una buena manera para empezar sería hacer un webcomic, por ejemplo, meterte en el mundo de los fanzines, por ejemplo, ya sea digital o físico, porque físico también te da muchas tablas. Yo también he estado en fanzines como vosotros. Es la mejor de las escuelas. Como cinco años estuve haciendo fanzines, donde tú puedes contar tu manera sin que nadie te ponga las cotas de cómo se tiene que hacer. Entonces, ¿eso qué te da? El fanzine te da las tablas de poder crear tu historia desde cero. Entonces, tú te inventas el guión, tú te inventas la composición, tú te inventas los personajes, tú inventas todo. Entonces, tienes muchas tablas ganadas ya a la hora de yo esto lo puedo hacer, porque yo ya me he pasado el juego antes de que tú me digas la faena que hay que hacer. La faena que tú me dices que hay que hacer ahora es muy fácil comparado con todo lo que tenía que hacer en fanzine. Relativamente pasaba eso. Y como han dicho antes, que a mí estaba en el fanzine, que yo no lo he comentado, pero sí que es cierto que a mí eso me dio mucha tabla. Y entonces, ahora el tema físico quizá no sería lo mejor, porque claro, la gente es pobre cuando es joven, no puede invertir en impresión, en todo eso, pero sí está el webcomic, que como dicen en internet, joder, funciona que te cagas. Es todo muy rápido, puedes hacer unas periodicidad que te puedes marcar tú y estás creando tu personaje, puedes hacer los personajes similares a los superhéroes de los mercados gordos y eso pues creo que sería la manera más genial, ¿no? Para poder empezar a hacer, o sea, para demostrar que tú tienes una personalidad a la hora de hacer, porque eso es lo que te va a diferenciar, entre comillas, de, yo qué sé, simplemente gente que quiere currar, de dibujar o lo que sea, ¿no? Yo creo que por ahí tendría la gente aspirante a ese mercado una ventajilla, ¿no? Que, bueno, que hay un montonazo de autores y autoras que hacen cosas muy originales y luego los ves que se meten en superhéroes. O sea que todo es posible en ese aspecto. Pues nada, me habéis quitado todas las respuestas. A ver, pues iba a decir prácticamente lo mismo que han dicho ellos y como mucho puedo añadir que como consejo que procuren ir a la mayor cantidad de convenciones posibles y llevar un portfolio siempre encima, o varios, y intentar informarse de dónde hacen revisión de portafolios, porque allí es bueno, así como yo, por lo menos yo empecé, y tú también, Juan, también llevaste, y es una de las múltiples formas donde puedes entablar contacto con alguien de la industria real, ¿no? O sea, alguien que te puede facilitar, no directamente, pero te puede abrir una puerta para poder entrar. Y bueno, así fue como lo hice yo. Llevé al Salón de Cómic de Barcelona, llevé un portafolio, hicieron una revisión y les gustó y tal. Me dieron el contacto directo con ese propio editor, me dijo envíame cosas y seguí enviando hasta que me ofrecieron un trabajo y ya me quedé por ahí. Sí que es cierto que lo que decían ellos, que si tú tienes ciertas dificultades, por llamarlo de alguna forma, sociales, sí que está guay poder tener la opción de poder tener un agente que es el que te gestione todo esto, ¿no? Y simplemente tú dar unas directrices y tú tienes una sinergia con ese agente, que os entendéis y tal, porque piensa que en el fondo es el que te va a dar la cara por ti, va a ser tu imagen frente a los editores. Si tenéis una buena relación y te interesa y te gusta la forma en la que tiene él de dar la cara por ti, pues entonces podéis tirar hacia adelante sin problema, porque es como un gestor, te está haciendo parte del trabajo y que tú a lo mejor no te apetece hacer o no puedes o no sabes y le das parte del dinero pues porque está trabajando. Pero si no te hace falta, yo también recomiendo ir primero por tu cuenta y probar, y si no pues nada, pues vas tirando de gente, o si no vas yendo a convenciones y tal. Es sobre todo, otro consejo que voy a dar es no
no parar, o sea, no rendirse nunca. Persistencia. Sí. Eso parece como... Porque te vas a llevar una hostia, 2, 3, 4, siempre te van a llevar, ¿vale? Te van a llegar hostias. Es intentarlo, porque nunca sabes si vas a coincidir justo con un editor que le guste lo que estás haciendo, porque a lo mejor es que la gente con la que has hablado no entiende tu estilo o la forma que tienes tú de expresar, digamos, de hacer cómic, ¿no? A lo mejor llega otro que dice, hostia, esto lo puedo, estaría muy guay que lo que tú estás haciendo, pues se lo ponemos a este personaje y luego, pues mira, un Eisner, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Vale? Pero es eso, es no dejar nunca de intentarlo. En el momento que te rindes ya se va toda la mierda. Creo que don Jesús tenía un comentario por ahí. Sí, bueno, dos cosillas. Una ya lo ha planteado un poco Fernando, pero me gustaría que incidiera. Pero voy primero a mi primera cuestión. No sé si trabajáis en estudio o lo habéis hecho. Me gustaría que comentarais ventajas e inconvenientes de hacerlo. Y luego con el tema también de, pues eso, aunque ahora a lo mejor digamos que puede ser un buen momento para probar suerte y tal, Juan ha dicho que bueno, que ahora mismo la cosa está también, que está quemando a mucha gente que está entrando nueva. Entonces, ¿cuál es vuestra opción de hacer y de dónde seréis las fuerzas para seguir en el día a día que no en vuestro trabajo? Que sé que amáis, pero claro, uno puede amar los bombones, después de 12 cajas de bombones te puede hartar un poco. Vale, respecto a la primera pregunta, sí, yo tengo estudio en casa, digamos, yo trabajo en casa, pero también tengo un estudio fuera. De hecho, lo tengo con Juan y con Jordi, que está ahí. Hola, Jordi. ¡No te escondas! Y las cosas buenas que tiene es que la parte ermitaña que tienes trabajando en casa, ¿no? De estar una semana entera encerrada en tu casa. Yo tengo la suerte de que tengo una pareja que está ahí. Hola, Lara, ¿qué tal? y suple en parte esa parte social, de hablar con alguien, de no sentirte solo en casa loco, ¿vale? Porque lo único que haces es dar vueltas ahí a historias y, hostia, sí, esto tal, va a pensar tal el editor que esto, ¿no? Y te montas unas pelis que flipas y eso te acaba torturando mentalmente. Entonces, el hablar con otra gente, el expresarte, el compartir ideas es súper necesario en este trabajo, por lo menos desde mi punto de vista. Y el tener un estudio, eso te lo facilita mogollón, porque puedo hablar con Jordi, con Juan, y hacemos bromas, nos reímos y tal. Y la parte negativa de eso es que estoy con Juan, ¿vale? Era una broma, ¿vale, Juan? No te enfades. Y respecto a la segunda pregunta, mi poción mágica es que soy un inconsciente. Esa es yo voy a fuego y me da... hasta tengo mucha fuerza de voluntad, no sé dónde la saco, ¿vale? Pero también en cuanto freno, me voy a hacer otra cosa, ¿sabes? No... Es que no sé cómo explicarlo, a ver... Es que la es complicado. ansia, la ansia. El ansia, sí, el ansia de acabar. Es como que cuando me da por algo, soy muy cabezón, ¿vale? Y a lo mejor tardo en arrancar, pero cuando digo, esto tengo que acabarlo, ya me pongo y me obsesiono con acabarlo. Una vez lo acabo, es como que me disperso. Hasta que no me obsesiono con algo, que en este caso es hacer la entrega y acabarla, pero es más que nada por orgullo, ¿sabes? Por decir, ¿cómo que no voy a acabar esto? Me cago en, ¿sabes? Por mis cojones. Sí, la expresión sería esa. O sea, no es nada profesional, simplemente es algo de ego. Ego mal manejado, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a lo del estudio, en mi caso yo tengo la suerte de que realmente me cuesta poco distraerme, pero si algo me distrae mucho son las relaciones sociales. O sea, tener gente alrededor, acabo hablando y haciendo otras cosas menos trabajar, entonces no puedo estar en un estudio. Yo trabajo mucho mejor en casa, que no tenga gente alrededor para que me distraiga. Entonces he compartido, más que compartir estudio, compartía piso con dibujantes, porque eso era la manera de independizarse y sigue siéndola, tal como están los alquileres, que es irte a compartir piso y éramos todos dibujantes, pero yo me iba a trabajar a mi habitación, no quería estar en el salón donde estaban los demás trabajando, porque entonces no trabajaba. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues por paradójico que parezca, yo creo que si tú te apasionan los cómics, si quieres darlo todo por los cómics, te vas a quemar. Necesitas tener otras cosas en la vida, no pueden ser solo los cómics, necesitas tener amigos, familia, salir, viajar, hacer otras cosas, porque si no es imposible. No puedes obsesionarte con algo porque te va a consumir, tarde o temprano, te aguantarás más o menos, pero te va a consumir. Entonces yo creo que la poción mágica es tener más cosas en la vida.
sencillamente. Sí, y aparte que eso también... se me ha olvidado. Tiene que ver con lo que has dicho antes tú, yo ya no me acuerdo que joder. Hay que quemarse. Es para quererte, Juan, es que... Lo que Sí, sí, sí. Pero- A ver, realmente, A ver si ahora me acuerdo. o sea, realmente yo lo máximo que puedo aportar es, no, yo también trabajo solo en casa y no estoy en un estudio, porque bueno, lo demás ya lo han dicho ellos, que es eso, Sí, o sea, sí, es, es repetir. es o el por mis cojones hago esto, que eso funciona muy bien cuando llevas un tiempo de carrera, al final si sigues así solamente te quemas, y bueno, hay que tener una vida aparte, o sea, una vida, hay que decir, bueno, dibujo hasta tal hora y luego salgo, Vale. salgo de casa o salgo del estudio o tengo algo que me quite el trabajo de la cabeza, ¿no? Y para cada uno es una cosa diferente. Y si tienes eso, pues bueno, puedes ir siguiendo un tiempo y bueno, y cada cierto tiempo también levantar un poquito el pie del acelerador. Va muy bien. Juan Román Cano siempre nos ha dicho que esto no es un sprint, esto es una carrera de fondo. Y no puedes estar siempre al 100%, tienes Sí, porque petamos. Al final petamos. Y como hemos dicho antes, y los editores les da igual, o sea, exigen más y más y Sí, más. porque es lo que... Entonces- ahora me he acordado. Ahora se ha acordado. Venga. que es lo que decías tú, que el mercado este es como una bola que lo arrasa todo, ¿no? Y entonces, claro, tú tienes que ir siempre tan a full, ¿no? Que es lo que hace que te obsesionas, porque tú esto, claro, es que es un ritmo de currar muy, muy alto. O sea, lo que exige el mercado americano. Aquí estamos hablando de superhéroes, entonces... y eso es lo que, claro, te pones unas metas que a veces tú dices, yo esto lo voy a hacer, pero es que a veces no puede ser, porque es que no cabe toda esa información en ese tiempo que tú tenías pensado hacer, por lo menos a mí, ¿eh? Y entonces, claro, eso es lo que hace que tú digas, yo esto lo puedo hacer. Yo me he metido en este embolado, pues esto yo tengo que sacarlo. Y es como retarte a ti mismo y decir, por ejemplo, yo lo que digo es, yo en un día me tengo que hacer una página, ¿sabes? Y a veces no. Entonces no. El reto que dices tú de la pócima mágica, para mí, es decir, en un día esto yo tengo que resumir la faena como sea para que esto salga en un día y al día siguiente puedo hacer otra, etcétera. Y lo del estudio sí, lo del estudio es estar en un estudio para mí es genial porque si no fuera por el estudio pues yo estaría en mi casa solo todo el día con el gato y el gato no habla. Y entonces a mí sí, a mí me va bien hablar. No como a Fernando, yo si no hablo... No, a mí me va muy bien, lo que pasa es que si hablo, no trabajo. Ya, pero yo por eso no llego al día, ¿sabes? Porque hablo. Y yo si estoy solo, pues me voy fuera y quedo con alguien, me voy con la bici y hablo. Porque es que si no, me vuelvo loco, yo me vuelvo loco. ¿Hablas solo? Solo no. Con el gato, pero el gato no le responde. A veces me llaman por teléfono y dicen, y digo, hola. Y dicen, joder, tío, esa voz, digo, es que no he hablado con nadie en todo el día. Me sale la voz como aquí. Son esas cosas. Y haces eso de que te hablan por teléfono y no cuelgas, estiras la llamada, Sí, que sí, quiero hablar digo, con alguien. pero ya está, ya vas a colgar. Habla más, ¿no? Bueno, teníamos un comentario por ahí atrás. Rompiendo las cabezas girados, si mirar para allí. A ver, la cosa es que una vez te metes al mercado americano y empiezas a trabajar con estos personajes que son icónicos, que los has tenido toda la vida, ese momento de enfrentarte a tener que dibujarlos y a hacer sus historietas, o sea, ¿cómo es ese momento en el que tienes que empezar a trabajar con ellos y decir, hay un momento en que te flipas de decir, ya está, lo he conseguido, estoy aquí, o hay un momento de decir, a ver, hacemos esto con cuidado que hay mucho respeto sobre la obra? No, ¿Empiezo? empieza tú, va. Pues sí, yo lo que dices tú justamente, porque yo el único superhéroe que he dibujado es Black Panther. Wakanda Forever. Entonces, claro, es el único superhéroe que me ha tocado dibujar. A mí me dicen eso y me quedo yo, vamos, flipando en colores, ¿no? Y claro, sí, es una responsabilidad que flipas, porque es que cuando dicen, sí, es que estamos barajándote a ti entre varios y hazme un Black Panther así en pin-up y tal. Y yo, me cago en mi puta vida, ¿sabes? Me ha salido un truño, ¿sabes? Y lo hago ahí, das varias pruebas, lo mandas y dices, sí, lo vas a hacer tú.
Entonces ya se te caen los cojones al suelo. Porque ahora lo tengo que hacer todo el rato, desde arriba, desde abajo, de perfil, de 3/4. Entonces ahí a lo mejor no queda tan bonito como el pinar. Y esto es una responsabilidad muy hardcore. Y tú vas entregando y la peña te dice awesome, 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 awesome. Entonces cuando ya te han dicho 5 veces awesome, ya te lo crees. Crees que lo estás haciendo bien, digo yo. Esa es la mía, ahora. Pues... Es que... ¿Me vas a explicar lo que es Samsung en realidad? No. Yo lo que voy a decir es que, claro, o sea, yo empecé en Marvel precisamente haciendo las series más de mierda que no le gustan. O sea, que se la daban al primero que pasaba por allí. Personajes que o eran nuevos o eran casi desconocidos y sí, o sea, estás dibujando, llevas ya meses trabajando para ellos y piensas, bueno, pues sí, estoy dibujando esto, pero no te sientes en Marvel hasta que sí, en un capítulo de una de estas series aparece el Spider-Man pequeñito, ahí dice, ya, hostia, cómo mola el Spider-Man, y es nada, es aparecer una pantallita y de nada, pero bueno, ya te mola. Y bueno, y sí, poco a poco te van dando cosas hasta que ya te empieza a dar igual, o sea, entonces me dieron Pantera Negra y en mi caso fue de, pues vale, Pantera Negra, pues, el siguiente, el siguiente, mira, también sale Iron Man, pues qué guay, ¿no? O sea, sí que cuando te entra todo ya dentro de la rueda de trabajo de mucho tiempo, lo tienes que desmitificar un poco. Sí. Aún así, de vez en cuando que dibujar algún personaje que no has dibujado nunca. Hombre, hace ilusión. Siempre mola, o sea, el reto, ¿no? Sí, el reto, o sea, yo me he pegado 5 años dibujando en DC y no he dibujado a Superman ni una sola vez. Y a Batman, dibujó un número de Batman y Robin y Batman sale en una viñeta y expresamente no se le tenía que ver ni la cara, ¿no? Y dices, joder, coño, ya que estás aquí... Sí, vale que no lo mitifico mucho, pero un poquito... Al menos tu primer Batman no llevaba felpa de... Que tuve que dibujar no sería Goku No, tuve que dibujar un Batman que iba con abrigo así como polar, era horrible. Tenía la capa y una felpita por aquí por si tenía frío, ¿sabes? Sí, porque estaba en el Polo Norte, era súper guay. Batman también tiene frío, cuando viene a Avilés se pone una rebequita. Hostia, sí, hace un frío, bueno, da igual, eso es para otro tema. Pero sí, tuve que dibujarlo y fue como, qué guay, mi primer Batman y es súper cutre. Sí, o sea, a veces es esto, ¿no? O sea, es contraproducente, por así decirlo, que tienes mucha ilusión por hacer algo y cuando lo haces por primera vez, pues tienes handicaps ahí que dices, sí, pero... Ay, no es lo mismo, quiero hacer el guay, quiero hacer el... El de la gárgola, el típico, que está guay. Sí, el que hemos hecho ya todos, ¿no? Todos. Yo no. Bueno, pues en mi caso la verdad es que yo nunca me he sentido demasiado atraído por dibujar este personaje aquel, porque siempre he sido más de seguir autores y consumo todo tipo de cómics. Entonces, encima de eso, si lo unimos al hecho de que empecé trabajando como un tintador, pues fue como lo guay era estar allí, no estar dibujando a este o a aquel personaje. Entonces sí que he tenido momentos de subidón cuando he trabajado con guionistas que pues eso, me acuerdo cuando me encargaron Phantom Stranger, de primera vez decía, Phantom Stranger, el tío este soso de la capital, hostia, ¿qué te matéis, tío? Espera, para un momento, que es el tío de la cacería de Kraven, eso ya es otro rollo, ¿no? Entonces a mí realmente eso es lo que me emociona, el poder trabajar con autores que has leído y que has admirado como lector y que en un momento dado te encuentras que estás trabajando con ellos, yo qué sé, con DeMatteis, con Milligan, o sea, y he trabajado con mucha gente que realmente jamás hubiera soñado que pudiera llegar a trabajar y eso es realmente lo que me mola más que los personajes que, bueno, sí que tienes algunos que te hacen un poco más de tilín, o sea, yo qué sé, Constantine, por ejemplo, yo creo que es la única colección que me lo he comprado todo, porque las demás siempre las compraba en función de los equipos autorales. Pues es un personaje que también me ha molado mucho trabajar en eso. Y ahora que acabo de hacer 2 números de Lucifer, que sale Constantine, el Constantine de verdad, el de Vértigo, porque lo había dibujado, pero en el universo de DC, que era un Constantine un poco descafeinado, pues no, el Constantine con esa mala leche británica de verdad, pues lo acabo de dibujar y me ha vuelto a emocionar, ¿no? el poder hacerlo, ¿no? Pero ya digo, es la excepción. Lo normal es que me fije más en con quién trabajo más que en qué personaje trabajo. ¿Tenía algo por aquí algo que decir? ¿Levantaos la mano? Sí, yo tenía una curiosidad. La mayoría estáis en Marvel y DC y a mí me gusta mucho el cómic independiente y quería saber que por qué no, en vuestro caso particular o en general, por qué no hay más autores españoles que se meten a hacer personajes propios de cómic independiente. Si es porque eso está reservado más a anglosajones o si es por algún motivo en una palabra, por el dinero.
Son varias esas. Sí, vale. Por el dinero, 3 palabras. 3 palabras. ¿Te gusta? Vale. Sí, mejor. No, o sea, sí, básicamente por el dinero. Porque el cómic independiente no está tan bien pagado como las otras. Y para irte al mercado americano es como ir a buscar trabajo. Al final sí que puedes llegar a hacer cómic propio, ¿vale? O sea, hay dibujantes españoles que han hecho cómic propio, no autoproducidos, pero bueno, sí con derechos propios. Pero normalmente eso pasa por pasar por las grandes, hacerte un poco de nombre, acabar conociendo a nombres más grandes todavía que tú, como son guionistas como ha dicho él, y a partir de ahí sí que puedes asumir el riesgo, también habiendo hecho un poco es mi verso en catalán. Sí, un poco de caja, o sea, tener un poquito de colchón, ¿vale? Para poder asumir un riesgo de una producción más alternativa. Las producciones más alternativas te permiten el riesgo de hacer algo más creativo, de hacer algo mucho más personal. Por contra, no suelen vender tanto, por desgracia. O sea, la gente pues tira más siempre a los nombres conocidos, a las grandes editoriales conocidas, que no a proyectos que si tú no tienes nombre, les cuesta más acercarse, ¿no? Entonces, claro, con todos estos riesgos, casi todos van a lo... Voy a poner aquí, voy a hacer esto que no me gusta, en comillas, a lo seguro, ¿no? Que es el que te paguen por tu trabajo. Yo añadiría también otra cuestión que a veces se tiende a infravalorar en un mercado tan profesionalizado, que es el aspecto personal. Realmente ayer lo hablaba con Paul, que él está deseando preparar proyectos con amigos. El problema que tienes es que trabajando al otro lado del océano es difícil hacerte amigo de un guionista y poder llevar algo. Al final todos estos proyectos son amigos que quieren trabajar juntos. Todos los proyectos que podéis ver en Image, en editoriales así de Creador.net, son amigos que les apetecía trabajar juntos. Entonces tú puedes tener muy buen rollo con un guionista, pero no tienes una amistad por muy buen rollo que haya trabajando, mandándote emails a lo largo del océano, ¿no? Entonces cuesta encontrar ese tipo de relación, de estar en sincronía con alguien cuando no lo conoces en persona o a lo mejor lo has visto 1 o 2 veces. Entonces yo creo que ese es el mayor hándicap por el que no hay tantos autores españoles probando con Creator, aparte de, por supuesto, el asumir que es un riesgo económico. Yo opino igual que ellos. Pues Yo... bueno, perdón, Sam. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Venga, va. Yo sí que he hecho un proyecto con personajes independientes que son de Canadá, de Chapter House, y es una especie de superhéroes que se han inventado allí, ¿sabes? Y eso es relativamente independiente, porque es que no tienen prácticamente seguidores. Por ejemplo, en Instagram, ¿sabes? Sin ir más lejos. Entonces esto es una cosa que me llama la atención. Estoy haciendo un cómic con ellos, que me pagan, pero es poco, me pagan poco, pero pagan, y encima pagan cuando les da la gana. Pero bueno, que acaban pagando más o menos. Y es como muy laxo esto cuando tengamos dinero. Es como todo un poco más complicado, porque tienen dificultades económicas, ellos también son pequeños. Pero lo guay que tiene es que, desde mi punto de vista, que hay una parte donde tú también te involucras y puedes aportar más, que si fuese una empresa con más acotaciones de estética y todo el rollo, ¿sabes? Y la verdad que la experiencia mía ha sido muy buena, de momento. Y si sale el TVO ya, pues ya la bomba, porque de momento no ha salido, pero está ahí a puntito. Pero sí, yo lo veo bien. Yo si pudiera hacerlo y pudiese combinármelo con trabajar con editoriales como la que estoy yo ahora, que es IW, yo lo haría. Seguiría, vamos. Ositos. Sí, era respecto a la pregunta que os habían hecho. Quería preguntarle a Iván, porque yo soy muy fan de Spider-Man de toda la vida y pienso que el personaje ahora no atraviesa sus mejores momentos. Y sé que él también es fan y lo dibujó hace relativamente poco. Y quería saber si es lo mismo la sensación de llegar a donde tú quieres, si piensas que el personaje está bien, si... A ver... Si es como tú lo recordabas, como tú querías dibujarlo, o te encorsetaron demasiado... Que va, no, es algo más conceptual. Bueno, con Venom sí que me pasó, que también, o sea, yo Venom y Spider-Man son, lo he dicho ya en millones de lugares, son mis personajes favoritos de cuando era pequeño, los dibujaba en los libros de texto y todo.
Y hombre, está guay, ¿no? Que te llegue un curro relacionado con ellos, sobre todo, por ejemplo, cuando me llegó el Venom Verso, yo flipé, son todos los Venom posibles que podía dibujar, y era como de, Sí que es cierto que como ahí empezaron ya a intentar como relanzar Venom, justo por esa época más o menos, que iban a empezar no sé si habían empezado ya o iban a empezar la serie nueva de Venom en este caso, y yo iba a hacer el crossover sí que acotaban mucho y eran muy estrictos con ciertas cosas, rollo con la lengua de Venom, que saliese, que no saliese, que se pareciese más a lo de McFarlane, que dejase de ser un monstruo rollo Hulk como se estaba dibujando últimamente, ¿sabes? Lo quería llevar a un rollo más clásico y claro, a lo mejor me sentí un poco más limitado y el nivel de responsabilidad fue mayor. Y sí que es cierto que a lo mejor sí que me cortó mucho el rollo, pero como la visión que yo tenía del personaje y lo que yo quería dibujar y lo que tenía en mente se parecía mucho un poquito a ese concepto, también quería dibujarlo menos monstrual, pues sí que hizo que me vinculase bastante y realmente no me importaba nada de lo que había anteriormente, ¿sabes? Para mí es algo conceptual, es que guay, voy a dibujar Venom, ¿sabes? Porque nunca sabes qué historia vas a dibujar, si va a arreglar lo que estaba hecho atrás, si lo de detrás a mí a lo mejor no me gustaba, pero le gustaba al resto de gente, y con Spider-Man igual, o sea, si me lo dan ahora, es como que para mí va a ser un reset, no voy a valorar en la situación como está, ¿sabes? Voy a intentar disfrutarlo y pensar, coño, estoy dibujando Spider-Man, ¿sabes? Es un planteamiento diferente, intento que me afecte menos porque ya tenemos suficientes historias en la cabeza cuando dibujamos, si le añadimos más nos quitan esa parte de disfrute, ¿sabes? O por lo menos es como yo, entonces intento motivarme con otras cosas, ¿no? Rollo, venga, va, pues voy a dibujar Spider-Man y peleándose contra el Doctor Octopus, qué guay, ¿sabes? No le doy importancia que a lo mejor ya es esa pelea 50 veces y que es que en este crossover, no sé qué, no, o sea, voy a dibujar Spider-Man contra el Doctor Octopus, madre mía, ¿sabes? Es un poco como me lo planteo yo. Y también que no compro cómics, o sea que... Los robas, ¿eh? Sí, los robo. Sí, vosotros que ya tenéis, bueno, unos más que otros, pero en general bastante experiencia en el mercado americano, ¿hacia dónde pensáis que va? ¿Hacia dónde pensáis que va el comic book? Por ejemplo, yo qué sé, ¿se acaba el papel y va todo digital? ¿Se acaban directamente los cómics porque solo interesan las películas? ¿Va a seguir todo igual? ¿Cómo pensáis que va a evolucionar así en un futuro próximo o largo plazo? Bueno, yo creo que sí que es una época muy interesante porque es una época interesante de cambios. Eso siempre es emocionante por un lado, pero acojona por otro porque no sabes, esos cambios te van a pillar por medio y van a acabar con tu medio de subsistencia. Entonces... ¡el mundo se acaba! Yo creo que sí que hay algunas directrices que más o menos se pueden empezar a intuir. Una es que algo que cada vez se está menguando más y está yendo a menos es el mercado directo. No sé si sabéis cómo funciona el mercado americano, pero hay una distribución en exclusiva para librerías que está monopolizada por una empresa. Entonces, este tipo de mercado cada vez se está reduciendo más, porque hace 10 años se decía, es que los lectores de cómics tienen todos 40 años para arriba, ahora tienen 50 para arriba, lo que significa que es que no están entrando nuevos lectores y que se van muriendo los que tenemos, ¿no? O se van aburriendo de los cómics, se van muriendo de viejos, realmente. Fernando, el mundo se acaba. Pásame la cuchilla que ya me cortó las venas, ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay nuevos lectores? Sí, pero no están en las librerías especializadas, no están en el mercado directo, están comprando manga, están comprando novela gráfica para lo que los americanos llaman young adults en grandes superficies. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo uno puede pensar, las grandes editoriales de Estados Unidos son Marvel y DC, pues no, a lo mejor son Penguin Books o Random House, los que realmente están vendiendo más cómic ahora mismo y están vendiendo y abriendo a otro tipo de audiencia. Por eso también ha cobrado mucho auge lo que hasta ahora se consideraban nichos de mercado que no interesaban a los superiores, como son las mujeres y todo tipo de minorías, y se hacen muchos cómics con esto de la diversidad, porque independientemente de que es algo de justicia, además es un nicho de mercado que tiene posibilidades de crecer. Los lectores de cómic de toda la vida, cincuentones, no van a crecer mucho más. Eso no le interesa más que a ellos.
Entonces realmente todas estas polémicas que hay con los comic-gators y demás, al final las editoriales saben dónde está el dinero y saben hacia dónde tienen que redirigirse. Entonces yo creo que esos son los cambios más interesantes que está viendo, porque son los que van a traer un panorama nuevo, y lo que falta por ver es hasta qué punto las grandes editoriales van a ser capaces de capear ese temporal y adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero vamos, va a seguir habiendo cómic, eso no cabe ninguna duda. Yo creo que el medio sí que tiene muchas posibilidades y que se están incorporando nuevos lectores. Lo que pasa es que a lo mejor no es el cómic tal como lo conocíamos, a lo mejor es otro tipo de cómics y con otros intereses diferentes, ¿no? Y claro, ahí como profesionales también tú tienes el problema de saberte adaptar a eso que está viniendo y saber ver por dónde están viniendo las cosas y si además te gusta, porque a lo mejor es un rollo que no te va y dices, joder, es que aunque lo intente va a estar forzado, no voy a ser capaz de hacer estas cosas. No estoy en la misma onda mental de estos lectores, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, es chulo también. Nada que añadir. Bueno, también hay la parte de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos hay un filón también de cómics que van de videojuegos, ¿no? Que yo de videojuegos no entiendo una mierda. Iván sabría más que yo, seguramente. Está guay que el que no sabe una mierda es el que lo comente, pero bueno. Está guay. Gracias. Pero me he acordado, porque creo que hay ahí también un público, ¿no? Sí. Gente que eso se lo compra, porque son lo de los juegos, ¿sabes? Coño, a ver, piensa que aunque... Está claro. Sí, está clarísimo, hombre. Tú piensas, mira Injustice, que sí que es DC, ¿vale? Pero es de un videojuego y lo ha petado fuertísimo, que hasta lo extendieron, que lo que iba a ser un producto, el típico producto asociado a videojuego de tal, venga, esto final... hazlo para la gente que quiera, pues lo ha petado fuertísimo, que tiene no sé cuántos años, o sea, ya va por el año 5, el año 6 y la segunda parte y aparte que tampoco, o sea, que no son cómics digitales, son cómics físicos. Sí, son de papel. Bueno, esto es el Injustice son de los que yo también participé en esta movida de First Digital, ¿no? Primero es digital y luego lo sacan en papel. Claro. Que te dije, hostia, es un follón lo de First Digital. Es que esa es la parte también que quería comentar, porque parte de los cambios se van a lo digital. O sea, tanto a la hora de desarrollar TVOs como a la hora de venderlos. Ahí se está creando un mercado digital también, aparte de los típicos TVOs que salen tanto en papel como en digital. Luego hay productos que están hechos específicamente para el mercado digital que luego se versionan a papel, ¿sabes? Como cómics animados o, por ejemplo, yo hice uno en Marvel que era un cómic para tablet. Bueno, hice varios, que el de Thanos, que ha salido hace poco, que lo hice hace como, qué sé, 5 años o 6. Yo tenía que dibujarlo en pantallitas, ¿sabes? O sea, tú ahora ves el cómic y dices, ¿cómo lo han montado? Porque lo que yo dibujé no tiene nada que ver con lo que se ha publicado. Yo dibujé, pues a lo mejor la viñeta grande y la siguiente... Yo dibujaba pantallazos. O sea, lo que tú ibas a ver cada vez que pasaras el dedo así, que a lo mejor solo aparecía una viñeta nueva, o a lo mejor luego las otras dos se montaban diferente, y luego todo eso lo han montado en un cómic. Es una experiencia completamente diferente y es un nuevo mercado, de hecho, una nueva experiencia a la hora de leer cómics. Luego están los típicos cómics animados que se van moviendo, o el propio Injustice que se hacía en formato tablet. O sea, tú dibujabas la página entera, pero tenía que haber una información en la mitad. Sí. O sea, no podías meter una viñeta en medio, en teoría, porque eso en la pantalla se iba a cortar cuando tú pasaras. Supongo que se van desarrollando nuevos formatos y nuevas experiencias para más tipos de lector y más nuevos clientes y más dinero para ellos. Pues yo creo que ya es la hora, tenemos que ir al ayuntamiento, tenemos que comer y muchas gracias por acompañar. Muchas gracias, Samu, Fernando, por todo.